Introducción a las normas internacionales de contabilidad y de información financiera NIF para empresarios. ¿Has oído hablar de las NIF? ¿Te sientes perdido cuando hablas de globalización o negocios y aparecen estas siglas? Pero, ¿qué quiere decir NIF o IFRS? Las NIF o IFRS hacen referencia a las normas internacionales de información financiera o en inglés International Financial Reporting Standard, que fueron emitidas por la International Accounting Standards Board o Junta de Normas Internacionales de Contabilidad con el objetivo de crear un estándar que permitiera la comparabilidad de la información financiera. Las NIF son un conjunto de normas con enfoque financiero que buscan dar una estructura uniforme a la información financiera y a la contabilidad de las empresas y que en corto tiempo serán el lenguaje contable financiero universal. Las NIF o IFRS son principios contables que le ayudarán a nuestro país a insertarse de forma exitosa en un mundo globalizado y que le ayudarán a empresarios y grupos de interés a tomar decisiones financieras de manera más informada. Por eso, como empresario, debes conocer los conceptos básicos de las NIF, tus obligaciones y lo que implica para ti, tu empresa o proyecto la convergencia hacia el nuevo estándar internacional. Pero, ¿si en Colombia ya tenemos unos principios contables? Sí, hasta ahora en Colombia hemos empleado los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA, que son el conjunto de conceptos básicos y de reglas contenidos en el Decreto 2649 de 1993 y que deben tenerse en cuenta al registrar los hechos económicos de las personas jurídicas y naturales para informar contablemente. Pero ahora Colombia está en proceso de adopción de las normas contables internacionales, es decir, está en un proceso de convergencia hacia las NIF. Porque si queremos continuar nuestro proceso de inserción exitosa a la economía global, debemos contar con una contabilidad internacional. Además, la implementación de las NIF en Colombia soluciona algunos problemas asociados a nuestra contabilidad como los diferentes criterios de contabilización, desarticulación en las regulaciones, no se diferencia según el tamaño de empresa, prima el propósito legal y fiscal al de ser instrumento de gestión. 19 planes de cuentas. Métodos distintos de valoración por sector. Colombia es uno de los últimos países de América en converger a las NIF y estamos en un mundo globalizado. La contabilidad no es la excepción. Desde 2010, más de 120 países permiten o requieren el uso de normas internacionales. Por eso, como empresarios, debemos esforzarnos para cerrar esta brecha con otros países de Latinoamérica y ser más competitivos. Pero, ¿por qué son necesarias las normas globales de información financiera? Las normas globales de información financiera de alta calidad son necesarias para los empresarios porque todos vamos a estar expuestos a una economía globalizada en donde los bancos extranjeros, proveedores internacionales, firmas de capital de riesgo y nuestro equipo de trabajo van a requerir estados financieros comparables para evaluar potenciales transacciones de negocio. ¿Y cuál es el alcance de las NIF? Estas se orientan a estados financieros de propósito general de entidades con ánimo de lucro. Establecen los requisitos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de información de hechos económicos. Aplican a cualquier industria. Se utilizan para compañías individuales o consolidadas. ¿Y cuál es el propósito de las NIF en Colombia? Conformar un sistema único, homogéneo y de alta calidad para tener información contable armonizada con la práctica global que sea comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable, útil. Que soporte la toma de decisiones económicas por parte de los propietarios,
los empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales, otras partes interesadas, bancos, proveedores, clientes, el Estado, y que mejore la productividad, la competitividad y promueva el desarrollo armónico de la actividad empresarial. ¿Cuáles son las fases asociadas a la convergencia a las NIF? Antes de conocer las fases, debes saber que Colombia, mediante la Ley 1314 de 2009, decide que el país deberá implementar las NIF o IFRS como técnica para la gestión de la contabilidad y de la información financiera en las empresas, por lo que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, emitió el cronograma de convergencia y adopción de las NIF en Colombia. Para esta convergencia se ha definido un cronograma que parte de 3 grupos. El grupo 1 lo conforman los emisores de valores o de interés público o que cumplan con alguna de las siguientes características. Más de 200 empleados. Activos mayores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que se cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos. Subordinada o sucursal de compañía extranjera. Subordinada o matriz de una compañía nacional. Matriz, asociada o negocio de conjunto de una o más entidades extranjeras. Importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas, respectivamente. Ellas van a adoptar las NIF plenas según Decreto 2784 de 2012. El grupo 2 lo conforman empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valores ni entidades de interés público o dentro del alcance del Decreto 2784 de 2012. Ellas van a adoptar las NIF pymes. El grupo 3 lo conforman las pequeñas y microempresas, según la clasificación legal colombiana de empresas, y van a adoptar el régimen simplificado de contabilidad, según Decreto 2706 de 2012. Pero, ¿cómo sé a qué grupo pertenezco? La Ley 905 de 2004 clasifica las empresas en clases por tamaño de acuerdo a su número de empleados o total de activos. ¿Y qué pasa si hay combinación de criterios? Según la ley, prevalecen los activos. Finalmente, este es el cronograma de implementación o convergencia, el cual está en curso. Ya el grupo 1 y el grupo 3 están en proceso. El grupo 2 está por iniciar. Además, es importante que le preguntes a tus contadores, asesores contables o revisores fiscales si conocen las normas internacionales de auditoría o NAI. ¿Cuáles son los efectos de implementación de las NIF en las organizaciones? Habrá impacto en todas las áreas de la organización: financiero, negocio, operativo, equipo humano, fiscal. A nivel financiero, se tendrán resultados más confiables y transparentes. A nivel de negocio, los gerentes podrán usar los estados financieros como un instrumento de gestión. A nivel operativo, deberán evaluarse diferentes aspectos, tanto a nivel de sistemas de información como a nivel de procesos financieros y operativos. A nivel de equipo humano, habrá que cambiar la cultura y evaluar si se cuenta con el equipo humano y las capacidades requeridas para las NIF. A nivel fiscal, el impacto fiscal habrá que evaluarlo. La DIAN anunció un término de 3 años para dicha evaluación, lo que implica tener contabilidad paralela NIF y PCGA. Ten en cuenta que el enfoque NIF propone una alternativa completa, más integral, en el que consideran otros grupos de interés, en donde el propósito es satisfacer las necesidades de información de todos los usuarios. Pero, ¿cuál es el rol del empresario en la implementación de las NIF? El rol del gerente es muy importante. Debe hacerse partícipe del proceso. Debe definir políticas, características y funcionalidad de la información que se va a generar a partir de ahora. Tu rol como empresario es interesarte, diagnosticar, definir, comunicar y responsabilizarte. Recuerda que no es nuevo que el gerente o empresario sean directos responsables de la información financiera. Aquí la importancia de la normatividad previa a las NIF.
¿Cómo es el proceso de convergencia para un empresario? Como empresario y emprendedor, debe seguir un proceso de convergencia que tiene diferentes pasos, desde que empieza a elaborarse el plan de acción hasta el balance de apertura. Conoce esos pasos. ¿Y qué pasa si no cumplo el cronograma o si no quiero hacer el proceso de convergencia? Si no cumples el cronograma o si no haces el proceso de convergencia, puedes ser sancionado. Según la Ley 222 de 1995, artículo 86, numeral 3, la Superintendencia de Sociedades tiene como función imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Ahora, recuerda los elementos clave que hemos visto.